El 18 de enero de 2003, alrededor de las 10:30 de la noche, dos hermanas de 15 y 16 años regresaron a su casa en la ciudad de Mississauga, ubicada en Ontario, Canadá. Al abrir la puerta, se encontraron con una escena que era habitual para ellas: varias botellas de licor que su madre había estado bebiendo desde el comienzo del día. Sin embargo, en aquella ocasión, no escucharon las palabras ebrias de su madre. Al ingresar al baño, descubrieron que el cuerpo de la mujer yacía sin vida, dentro de la tina con mucha agua alrededor. Desconsoladas, las hermanas llamaron al número de emergencias. Entre lágrimas, explicaron al operador que su madre había fallecido, probablemente por ahogamiento, ya que se había metido a bañar estando ebria. Ninguno de los oficiales que se apersonó en el lugar de los hechos desconfió de lo narrado por las dos jóvenes. Habían perdido a su madre y supuestamente estaban con sus amigos cuando ocurrió el accidente. Buenas noches, bienvenidos al Criminalista Nocturno. Anne Margaret Lavenstein nació un 5 de abril de 1959 en la ciudad de Białystok Podlaskia, en Polonia. Lo primero que se conoce acerca de ella es que cuando aún era muy joven conoció a un hombre, cuyo primer nombre no trascendió, de apellido Karubin. Luego de salir por poco tiempo, contrajeron matrimonio y se mudaron a Mississauga, una ciudad ubicada en la provincia canadiense de Ontario. En 1987, tuvieron a su primera hija, Caroline. Tan solo un año después, nació la segunda, Catherine. Y por último, la familia se agrandó con la llegada del pequeño Robert. Los Karubin parecían a todas luces felices, o al menos así fue hasta que el padre de la familia perdió el interés por los niños y comenzó a ignorar a su esposa. Finalmente le pidió el divorcio y se mudó de Mississauga, cortando todo tipo de lazo con sus 3 hijos. El hombre incluso se negó a pagar la manutención de los pequeños. Entonces Anne se convirtió en madre soltera, trabajando en 2 empleos a la vez para poder criar a sus hijos. Sin embargo, esto la obligaba a pasar la mayor parte del día fuera de casa, y los 3 pequeños la extrañaban mucho. Además, Anne había quedado muy deprimida por la partida de su exesposo. Pronto, se refugió en el alcohol, bebida que luego se transformaría en su adicción. Las 2 niñas mayores notaron el cambio en su madre y se incomodaron. Los años pasaron y Anne solo bebía más y más. Caroline y Catherine acabaron por detestarla, o mejor dicho, a la persona en quien se había convertido por la culpa del alcohol. Eventualmente Anne pareció encontrar refugio en Doug, un compañero de trabajo con quien empezó una relación. Al principio, parecía ser exactamente el novio que ella quería y necesitaba, pero pronto reveló su verdadero rostro. Comenzaron las discusiones, y a eso le siguieron los golpes hacia Anne, con el fin de que ella cerrase la boca. Caroline y Catherine, pequeñas pero conscientes de que lo que pasaba no era bueno, intentaron ayudar a su madre, pero Doug también las golpeaba en represalia. Algunas fuentes indican también que durante el tiempo que Doug vivió con los Karubin, abusó de las 2 niñas, aunque los testimonios son contradictorios. Las versiones que confirman que la agresión existió afirman que en cuanto ellas le dijeron lo que ocurría a Anne, dejó a Doug para siempre. Otras fuentes señalan que la problemática relación de su madre con su padrastro terminó cuando él fue condenado por violencia doméstica en 2001 y también por el delito de conducir ebrio. Lo único certero es que cuando Doug se fue, Caroline pensó que su madre dejaría de beber y que su vida familiar mejoraría, pero nada más alejado de la realidad. El alcoholismo de Anne solo empeoró. A partir de entonces, las 2 chicas tuvieron que asumir casi todas las responsabilidades domésticas, y las continuas borracheras de Anne también provocaban que no hubiera dinero suficiente. A Caroline y Catherine les molestaba muchísimo que su madre desperdiciara tanto dinero en alcohol,
También se cansaron de ver cómo sus amigos tenían mejores cosas que ellas. Ambas jóvenes afirmaron luego que incluso cuando su madre estaba sobria, la dinámica familiar era igual de mala. Llegada la adolescencia, Caroline y Catherine comenzaron a faltar a la escuela, mentir constantemente y a fumar marihuana todo el día, a pesar de que tenían excelentes calificaciones. Llegando a estar en el cuadro de honor, se habían convertido en dos jóvenes rebeldes. Durante el año 2002, cuando Caroline y Catherine tenían 15 y 16 años respectivamente, decidieron que no aguantarían más a su madre. El hecho de que Anne hubiera comenzado a salir con un hombre llamado Henry también las ofuscaba. Entonces empezaron a tramar un plan para deshacerse de ella para siempre. Según declaraciones posteriores de Catherine y Caroline, la única forma de librarse de la terrible situación familiar que vivían era quitarle la vida a su madre. Sabían que era un acto egoísta y horrible, pero realmente no veían otra salida, según explicó la mayor de las Carubin a uno de sus amigos a través de mensajes de Messenger. Pero además, tanto Catherine como Caroline deseaban llamar la atención de sus compañeros de clase, ganarse su respeto y convertirse en las más populares de su instituto. Al final del día, eran dos adolescentes, aunque muy sádicas, por supuesto. Entonces a Catherine y a Caroline se les ocurrió una idea: iniciar un macabro juego a modo de proyecto escolar, cuyo título elegido era «Cómo ultimar a tu madre». Si bien al principio las jóvenes tomaban la idea como una broma, la cual le contaban a sus compañeros para generar expectativas sobre ellas, con el tiempo la situación escaló. Las hermanas creían que si realmente asesinaban a su madre, podrían cobrar el seguro de vida y conseguir todo aquello de lo que carecían, como ropa o viajes. Ambas jóvenes ingresaron en internet para buscar ideas sobre cómo llevar a cabo el crimen. Las sugerencias eran asestar un disparo o utilizar un cuchillo, pero ninguna las convencía, hasta que finalmente se decidieron por el ahogamiento. Creían que este sería un método rápido y espectacular para llevar a cabo el homicidio de su madre. Cada detalle sobre el sádico plan era difundido a través del chat de Messenger que las hermanas tenían con sus amigos del colegio. A veces pasaban horas conversando con los otros adolescentes sobre cuál sería la mejor manera de asfixiar a su madre en el agua. También teorizaron cómo se comportarían ante la policía una vez que se descubriera el cuerpo y en qué gastarían el dinero del seguro. Sabían que tenían derecho a unos $133,000. Por ende, tras el crimen comprarían una casa con una plantación de hierba e invitarían a sus amigos que habían seguido el plan desde el principio a un viaje a Europa. Los otros adolescentes, por su parte, jamás pensaron en decirle a las Carubin que lo que estaban por hacer era una locura. De hecho, luego de que ambas fueran arrestadas, los amigos subirían al estrado y ante las preguntas del juez y la fiscalía, reconocerían haberse reído y animado a las hermanas de asesinar a Anne. Lo veían como un simple juego, mientras que las Carubin realmente pensaban que era el paso final hacia su siguiente vida. En un principio, las hermanas eligieron la noche del sábado 11 de enero de 2003 para cometer el homicidio, pero luego se dieron cuenta de que ese fin de semana el grupo de amigos tenía pensado salir de fiesta y no querían perderse los planes. Si llevaban a cabo el asesinato, tendrían que fingir estar tristes, llorar e ir al funeral, así que lo retrasaron una semana. Desde que Caroline y Catherine despertaron el 18 de enero, se encargaron de hacer exactamente lo que odiaban: que su madre consumiera grandes cantidades de alcohol. Le ofrecieron muchas copas de vodka, que mezclaron con unas 6 tabletas de Tylenol 3, un analgésico para la fiebre que disminuye el latido del corazón y que combinado con alcohol es altamente peligroso. Mientras Anne bebía sin desconfiar de las intenciones de sus hijas, las hermanas les contaron paso a paso todo lo que estaban haciendo a sus amigos a través de Messenger. Uno de los chicos del grupo incluso llegó a desearles buena suerte y a recordarles que utilizaran guantes cuando colocaran el cuerpo de Anne en la bañera. Finalmente, Caroline y Catherine llevaron a su madre al baño, donde habían llenado la tina. Anne intentó meterse en la bañera, pero estaban tan alcoholizadas que sus hijas tuvieron que ayudarla a entrar. Para convencerla,
La engañaron diciéndole que le iban a dar un masaje. Cuando Anne se dio la vuelta y bajó la cabeza, Caroline la tomó por el cuello y le hundió el rostro en el agua. La mujer intentó resistirse pese a su estado de ebriedad, pero Caroline consiguió imponer su fuerza. Así estuvo durante 4 minutos, según confirmó la joven. Catherine, por su parte, ayudó a sumergir a Anne en la bañera, hasta que dejó de convulsionar. Tras comprobar que su madre había fallecido, alrededor de las 7 de la tarde, las 2 hermanas salieron de fiesta con sus amigos al Jack Astor's, un restaurante al que solían asistir. Les contaron que el plan había salido a la perfección y festejaron que jamás deberían volver a preocuparse por su madre. Obviamente es discutible si lo hice bien o mal, pero de todos modos lo hice, escribió Caroline, más tarde en una conversación con sus amigos. Al caer la noche, las 2 hermanas volvieron a su casa, donde debían llevar a cabo la última parte del plan, fingir que su madre había fallecido mientras no estaban. Alrededor de las 10:30 de la noche, Caroline y Catherine llamaron llorando al número de emergencias. Explicaron que al salir de casa alrededor de las 6 de la tarde, su madre estaba ebria y a punto de bañarse. Al regresar, la habían encontrado en la bañera y afirmaron que probablemente se había ahogado por culpa de su borrachera. El operador les indicó cómo debían proceder hasta que llegase una ambulancia. Las hermanas acataron la orden, sacando a su madre del agua y realizando tareas de reanimación cardiopulmonar, pero obviamente no pudieron devolverla a la vida. Llevaba horas en ese estado y ellas lo sabían perfectamente. Cuando la policía llegó al hogar de las Carubin, solo vieron a 2 adolescentes desoladas. Tras el repentino fallecimiento de su madre, nadie puso en duda su versión de los hechos, que dejaba a Anne como una mujer alcohólica e irresponsable. El cuerpo de la mujer fue trasladado hacia el servicio forense para realizar los estudios correspondientes. Allí, los médicos determinaron que la causa del fallecimiento había sido ahogamiento accidental secundario e intoxicación alcohólica. El análisis de fluidos corporales reveló niveles muy altos de alcohol, alrededor de 400 miligramos y drogas, incluyendo codeína y acetaminofén. El doctor Robert Langville, un toxicólogo forense, testificó que Anne tenía 5 veces el nivel legal de alcohol en sangre para conducir en su sistema y 3 veces el nivel seguro de codeína en su sangre cuando falleció. Presuntamente, luego del crimen, el padre biológico de Caroline y Catherine y su hermano menor se los llevó a vivir con él. Manulife, una compañía de seguros, pagó $67,000 al pequeño y $133,674 a las 2 adolescentes. Todo parecía marchar tal y como las Carubin lo habían planeado. Su madre no estaba, tenían dinero y un nuevo hogar, hasta que finalmente una habló de más. Después del crimen, la hermana mayor comenzó a beber a menudo, tal y como lo hacía su difunta madre, y 11 meses después del asesinato, durante una fiesta con mucho alcohol de por medio, Caroline le confesó a un vecino que ella y su hermana le habían quitado la vida a su madre. Incluso alardeó de cómo había planeado junto a Catherine el asesinato paso por paso, y se regodeó en cómo la policía no había sospechado de ellas en ningún momento. A diferencia de los amigos de las Carubin, aquel joven no se tomó la historia como algo gracioso. Se presentó ante la policía, informando que una de las hermanas había admitido que habían ahogado a Anne. Tras su denuncia, los agentes reabrieron el caso y le pidieron colaboración a aquel joven, que no dudó en acceder. La policía le proporcionó un coche y le pidió que fuera con audio y video para conversar con las Carubin. Durante un mes entero, el joven habló con ella acerca de los detalles del asesinato de su madre, como si simplemente tuviera curiosidad por lo ocurrido. Tras conseguir las cintas con las declaraciones de ambas adolescentes, las Carubin fueron arrestadas el 21 de enero de 2004. Tras la detención, fueron llevadas en pijama ante un tribunal. Aquello despertó una gran polémica en Canadá. El periodista Robert Mitchell escribió una crónica sobre el caso, preguntándose por qué las jóvenes no habían tenido ni siquiera oportunidad de ponerse ropa acorde a la ocasión. Resaltó el hecho de que ambas eran menores de edad y aseguró que eran inocentes, como también que la policía había cometido un terrible error al arrestarlas.
El caso se volvió cada vez más mediático, y Caroline y Catherine fueron apodadas por la prensa como las chicas de la bañera. Paralelamente, la recolección de las pruebas se desarrollaba y los dichos del periodista quedarían como simples especulaciones ingenuas. La policía llevó a cabo un allanamiento en la casa donde las Carubin habían vivido con su madre. Allí los agentes incautaron una computadora, donde se encontraron los chats con sus amigos en los que detallaban la planificación del crimen. Todas las conversaciones estaban plagadas de emojis, sonrisas, bromas sobre el potencial homicidio, tanto de parte de las hermanas como de los otros adolescentes. Los peritos también pudieron ver que las hermanas habían buscado en internet información sobre los efectos de mezclar alcohol y Tylenol 3 antes del asesinato, las mismas sustancias que durante la necropsia aparecieron en el cuerpo de Anne. Uno de los chats, concretamente un intercambio entre Caroline y un chico cuyo nombre fue mantenido bajo anonimato, derivó en que el crimen también fuera acusado de conspiración. Esos chats fueron claves para comprobar su grado de participación. Además de todas esas pruebas, la fiscalía tenía a su favor las cintas que aquel vecino de las Carubin había grabado en secreto durante un mes, donde ambas confesaron el homicidio de su madre. Después del arresto, tanto Caroline como Catherine fueron internadas en centros penitenciarios juveniles en celdas separadas. Posteriormente, fueron puestas bajo arresto domiciliario a la espera de su juicio. Sus nombres reales no pudieron ser revelados a la prensa durante el juicio, ya que tenían 15 y 16 años al momento del delito y estaban sujetas a las disposiciones de la Ley Justicia Penal Juvenil, pero aún así, debían pagar por las consecuencias de sus actos. La primera audiencia se llevó a cabo en noviembre de 2005. Uno de los psiquiatras forenses que analizó a Caroline y Catherine, el Dr. Flynn Klassen, ratificó ante el jurado que durante la planificación del crimen, las hermanas se deleitaban con la emoción, la colaboración y con el drama que traería. Para los presentes, resultaba inexplicable que estudiantes de honor se hubieran convertido en una especie de gángsters planeando el crimen. Ninguno de los amigos de las Carubin tenía antecedentes penales, pero todos habían realizado fuertes comentarios en los chats, diciendo que el asesinato de Anne sería como ver una película emocionante. Ashley, una de las amigas de las Carubin, explicó ante el juez que el asesinato no le parecía real, hasta que vio a Anne dentro de un ataúd durante el funeral. Allí se dio cuenta de que la situación era espeluznante, pero no confesó lo que sabía sobre el deceso de la mujer. También admitió que pese a ser jóvenes tanto ella como sus otros amigos sabían lo que estaba pasando. Admitió que todo el grupo podría haber denunciado el plan de las hermanas Carubin a la policía, pero que ninguno lo hizo. Según la fiscalía, el móvil principal del crimen había sido cobrar la póliza de seguro de Anne. Incluso señaló que el día en que se mostraron las fotos de la necropsia de su madre, ambas hermanas se rieron. No parecían tener ningún tipo de remordimiento por sus actos. La defensa, por su parte, argumentó que Anne era alcohólica y que se encontraba en un estado de sopor inducido cuando se ahogó accidentalmente en la bañera. Sin embargo, el tribunal escuchó el testimonio del vecino de las Carubin, al cual le habían contado tiempo después cómo habían planeado ultimar a su madre y cómo hacerlo pasar por un accidente. Ante esto, la defensa argumentó que las Carubin afirmaron falsamente haber asesinado a su madre porque ansiaban la atención de sus amigos, pero los esfuerzos del abogado defensor de justificar un posible ahogamiento accidental fueron en vano. El juez Bruce Duncan afirmó que tanto Caroline como Catherine quisieron cometer el crimen perfecto. El magistrado también señaló a los amigos de las hermanas por su total indiferencia ante el crimen. Es como si la conciencia, la moral y la compasión faltasen entre todo un grupo de adolescentes, indicó. Sin embargo, el juez Duncan también declaró que las Carubin habían crecido en un ambiente familiar pobre, deprimente y degradante. A pesar de que su madre tenía buenos ingresos, entendía que ninguna de las dos adolescentes comprendía que su madre se ausentaba con frecuencia porque trabajaba doble turno, ya que no sentían que lo estuviera haciendo por ellas. La vieron como una borracha desmayada, no como una madre exhausta tratando de sobrellevar la situación,
y encontrando consuelo en el alcohol, esgrimió. El remordimiento, comentó el juez, era casi inevitable, pero la condena por sus actos también. Antes de emitir el veredicto, el juez Duncan dijo que la acusación era perfecta. El caso en su contra era uno de los más sólidos que había visto en más de 30 años de profesión. Tras 8 semanas de juicio, Caroline y Catherine fueron encontradas culpables del homicidio de su madre y sentenciadas a 10 años de prisión, ya que ambas fueron juzgadas como menores de edad. Si hubiesen sido juzgadas como adultas, habrían recibido cadena perpetua. Las dos permanecieron inexpresivas mientras escuchaban el veredicto. Quedaba por aclararse el destino del dinero del seguro que las hermanas habían recibido y gastado meses antes. Llegado el año 2006, solo quedaban $48,487, y lo recuperado se le entregó al hermano menor de las jóvenes, ya que ellas quedaban fuera del derecho de cobro al haber perpetrado el crimen. Pero, además de las Carubin, hubo otro sentenciado más por el crimen de Anne, uno de los chicos del grupo de amigos de las hermanas, cuyo nombre no fue revelado porque era menor de 18 años cuando fue arrestado. Más tarde quedó acusado de haber proporcionado alrededor de 5 pastillas de Tylenol 3 para el asesinato. La policía encontró registros de chat entre él y las Carubin, donde se podía ver cómo proporcionaba información sobre el deceso por ahogamiento. El joven también sugirió que las hermanas le dieran a su madre pastillas de codeína además de alcohol, la forma en que finalmente se cometió el homicidio. Gracias a aquellos registros, la fiscalía tuvo suficientes pruebas para armar un caso en su contra. En el juicio, se presentaron pruebas de que el adolescente tomó medidas más allá de simplemente discutir la idea. Le suministró pastillas a las Carubin y se reunió con ellas después del asesinato para proporcionarles una coartada y ayudarlas a evitar problemas con la policía. El tribunal dijo incluso que había tanta evidencia contra el joven que la corona podría haberlo acusado de asesinato en primer grado. En diciembre de 2006, el adolescente fue declarado culpable por conspirar para asesinar a Anne y encubrir el crimen. Originalmente fue sentenciado a 18 meses, 12 de los cuales tuvo que cumplir en prisión. Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones de Ontario declaró que una persona puede ser acusada de conspiración para cometer asesinato, pero que debe haber algún tipo de participación en la comisión de ese delito, que va más allá de simplemente hablar de él. Entonces, la condena se cambió a 8 meses de prisión, seguidos de 4 meses bajo supervisión, y las sorpresas en las reducciones en las penas siguieron. Aunque las Carubin fueron juzgadas como menores, cumplieron sus condenas en prisiones para mujeres. Mientras estaban tras las rejas, las hermanas no podían comunicarse entre sí. El padre de las chicas intentó que Catherine, por ser la menor, cumpliera su condena bajo arresto domiciliario en su ciudad natal, pero no lo logró. En 2009, el juez Bruce Duncan confirmó que la situación de las hermanas estaba a la par con una nueva decisión de un tribunal federal de apelaciones que determinó que un joven que cumple una condena en una instalación federal debe ser liberado después de cumplir 2/3 de la misma. Debido a esto, los 10 años de sentencia de las Carubin consistieron en 6 años de prisión preventiva y 4 años de supervisión comunitaria, y a los 4 y 5 años de condena respectiva, las hermanas fueron liberadas, Caroline en 2009 y Catherine en 2010, ambas cuando cumplieron 18 años. Una vez liberadas, a ambas se les concedió el permiso para un cambio de nombre, como así también a su víctima para cuando fuera mencionada en los medios. Anne pasó a ser Linda Anderson, Caroline a llamarse Sandra Anderson y Catherine adoptó el nombre de Elizabeth Beth Anderson. Esto se debe a que las leyes canadienses protegen a los menores de edad condenados para que puedan reinsertarse en sociedad bajo anonimato. Hasta les ofrecen ayuda para estudiar una carrera y conseguir trabajo. Así el gobierno de Canadá se cercioró de que las Carubin pudieran rehacer su vida bajo otra identidad, sin temor a represalias. Ambas hermanas aprovecharon aquella segunda oportunidad
Gracias a la beca de $2,000 donada por el empresario Andreas Codersen, Caroline se matriculó en la Universidad de Waterloo para estudiar ciencias de la Tierra con orientación geofísica. Debido a su cambio de nombre, muchos de sus compañeros sabían de su pasado. Una vez que Caroline obtuvo su título, se dedicó a su pasión por las rocas. El viernes 7 de marzo de 2014, dio una charla titulada Exploración minera histórica, el Antiguo Egipto, y después hubo una cena con ella en el Hotel Yoder. Muy lejos habían quedado los días en los que ocupaba la primera plana de los diarios por el matricidio. Sin embargo, eventualmente Caroline accedió a que se utilizaran en los medios sus nombres reales, que aparecieron en los periódicos cuando ganó premios. Catherine, por su parte, se marchó a Ottawa y estudió Derecho. Realizó prácticas para un abogado penalista de Toronto. Aquel hombre fungió como mentor de Catherine, asegurando a los medios que la joven tenía una perspectiva y unos conocimientos únicos, que la llevarían a convertirse en una muy buena abogada. También se refirió directamente al crimen, afirmando que Catherine y su hermana merecían una segunda oportunidad, mientras que muchos tomarían un camino diferente y caerían en la desesperación. Ella terminó la carrera de Derecho, explicó. Para terminar su formación, Catherine tuvo que revelar su condena al Colegio de Abogados de Ontario y someterse a una audiencia de buena conducta. Esta sirve para evaluar su carácter moral e idoneidad para unirse a la profesión, y lo consiguió. Además, Catherine se casó con un hombre llamado Matthew Slayton y tuvo un hijo llamado Thomas. Pero aunque las Carubin rehicieron su vida, los medios siguieron hablando de su caso y hurgando en su oscuro pasado. En 2008, el periodista Bob Mitchell escribió el libro El proyecto de la clase, cómo ultimar a una madre, la verdadera historia de las infames chicas de la bañera de Canadá. El caso del asesinato de Anne también fue recreado en la serie de televisión australiana Deadly Woman en 2010, y un documental del asesinato fue mostrado en la serie Dark Waters of Crime en Viva Channel. La historia de las hermanas Carubin además llegó a la pantalla grande en 2014 con Perfect Sisters. Ese mismo año, Carlos Manuel Cruz Mesa, escritor, periodista y criminólogo mexicano, reveló las nuevas identidades de las hermanas en el blog Escrito con Sangre, en un posteo publicado la noche del 24 de agosto de 2014. Sin embargo, Canadá prohibió y bloqueó aquella página para darle a las Carubin una oportunidad de empezar de nuevo. Aunque Cruz Mesa no se rindió, escribió el libro Las chicas de la bañera, a la casa de las asesinas, donde narraba cómo consiguió encontrarlas y revelar al mundo sus nuevas identidades. Luego de que algunos periodistas generasen polémica con el crimen, una de las dos hermanas decidió hablar con los medios y contar su propia versión de los hechos. En 2020, Caroline brindó una entrevista exclusiva con el medio Global News. Allí habló sobre su infancia, la cual consideraba horrible, llena de abusos físicos e íntimos. También mencionó lo dolorosa que era la vida diaria en su hogar, debido al alcoholismo de su madre. Caroline señaló que vivía en una casa, donde pensaba que la cena era para ocasiones especiales, y que ella y su hermana se quedaban solas cuidando a su hermano menor. Narró que su madre solía conducir ebria, aunque ella y su hermana estuvieran en el coche. Recordó cómo ella y sus hermanos se privaban de lo necesario para que su madre pudiera costear su adicción. E incluso indicó que ella misma intentó denunciar el abandono y el abuso que ella y sus hermanos sufrieron en casa a la Sociedad de Ayuda a la Infancia, pero no lo logró. También les reveló los problemas que vivía a diario a sus abuelos, quienes le aconsejaron que si sobresalía en la escuela, el problema se resolvería, y relató horribles detalles acerca del exnovio de su madre, Doug, quien abusaba físicamente de Anne, lo que según Caroline exacerbó su alcoholismo. Admitió que había pensado en asesinar a su padrastro abusivo, porque creía que era un psicópata, pero luego se dio cuenta de que estaba siendo manipulada por los años de abusos que sufrió. Luego, señaló que había sido abusada a manos de una persona cercana a la familia. Según Caroline, le contó a un sacerdote en un campamento bíblico de verano sobre el abuso que sufrió cuando tenía 12 años.
el sacerdote le indicó que confrontase a su presunto abusador y le dijera que parara, o de lo contrario, se lo contaría a su madre. Cuando Caroline acató las órdenes, el abusador la agredió físicamente. A la joven también le decepcionó que el sacerdote no denunciara el abuso a las autoridades. Con respecto al homicidio, Caroline expresó que realmente pensaba que su madre nunca dejaría de beber y eventualmente fallecería a causa de ello. Sentía que tenía que asesinarla, porque estar atrapada allí era una tortura. No obstante, después del fallecimiento de Anne, la necropsia revelaría que solo tenía una cirrosis hepática leve. Con los años, Caroline se dio cuenta de que su madre podría haber recibido la ayuda necesaria para salir adelante. Para el momento de la entrevista, la mujer ya apreciaba que Anne hubiera criado a 3 hijos sola y hecho malabarismos con 2 trabajos para sustentar a su familia. Describió a Anne como una persona hermosa, muy inteligente y cariñosa, que estaba gravemente traumatizada por la adicción y por diversos tipos de abuso, pero ella y su hermana no pudieron reconocerlo, porque el odio la cegó y se arrepentía de lo sucedido día con día. Una vez más, estimado público, agradezco su compañía. Gracias por estar presentes en esta nueva transmisión. Recuerden que pueden seguirme en redes sociales. Actualmente me encuentro en Facebook, Twitter, TikTok e Instagram, y también pueden encontrarme en cualquier plataforma de streaming de audio de su preferencia. Me despido de ustedes con un fuerte abrazo, y si tú aún no estás suscrito, te hago la cordial invitación a que lo hagas y formes parte de esta gran comunidad. Esto es El Criminalista Nocturno. Hasta la próxima emisión. Buenas noches.